Bien, dice la cuestión 4 de 2020, dice, se tiene una espiral circular en el interior de un campo magnético uniforme, representado por estas flechas, y constante, como muestra la figura A. Esta es la figura A. Si el área de la espira circular disminuye hasta hacerse la mitad, ¿se induce corriente eléctrica en la espira? ¿En qué sentido? Bueno, pues pongamos que la espira se reduce hasta hacer que su área valga la mitad. Entonces la espira circular se transforma en esta otra espira circular que tiene un área más o menos de la mitad. Bien, en primer lugar, ¿cuándo se induce fuerza electromotriz? La fuerza electromotriz se induce cuando hay una variación de flujo. Cuando hay una variación de flujo. Si no hay variación de flujo, no se induce fuerza electromotriz. ¿Y de qué depende el flujo? El flujo es el producto escalar del campo por la superficie. En este caso, el campo no ha variado, pero la superficie sí. Por lo tanto, sí se ha producido una variación de flujo y, por tanto, se producirá una fuerza electromotriz. Ahora, ¿en qué sentido se va a inducir la corriente? Bueno, pues lo que pretende la fuerza electromotriz inducida es paliar de alguna manera la variación que se ha producido. ¿Qué se ha producido? Una disminución del número de líneas de campo que atraviesan en este sentido, en el sentido de atravesar la pizarra hacia adentro. ¿Qué es lo que va a hacer la corriente? Generar o autogenerar esas líneas de campo para que no se note esa pérdida, para que se compense esa pérdida. Bien, pues para que se produzca un aumento de líneas de campo en este sentido, lo que tiene que hacer es generarse una corriente que, aplicando la regla de la mano derecha, una corriente que vaya hacia, según me dicen los dedos, que vaya en sentido horario. Es decir, la corriente tendría que ir así, la intensidad de corriente tendría que ir así. De esa manera se generan líneas de campo en el sentido de las líneas de campo que hemos perdido. Luego, la respuesta es sí, se induce corriente y se induce en este sentido. Luego me dice, si la forma de la espira pasa a ser ovalada dejando invariante su área, figura B, entonces lo que vamos a hacer es pintar esta figura B. La figura B sería esta misma, 1, 2, 3, 4. El campo permanece invariante y lo que hacemos es que en vez de circular la hacemos ovalada. Ahora vamos a intentar representarlo de esta manera. Este área es el mismo y la figura lo único que ha hecho ha sido cambiar de forma. De ser un círculo ha pasado a ser un óvalo. Sin embargo, podemos comprobar que el número de líneas de campo que atraviesan la superficie es el mismo. Es decir, si nos venimos a la expresión del flujo, el campo no ha variado, la superficie no ha variado, luego el flujo es constante. Si el flujo es constante, entonces no puede haber fuerza electromotriz, porque la derivada de una constante es 0. No hay fuerza electromotriz y al no haber fuerza electromotriz no se produce corriente inducida. La ley que explica esto es la ley de Faraday-Lenz.